Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las normas APA en su sexta edición. Vamos a ver cómo referenciar los libros, las publicaciones periódicas, los artículos, las series de televisión, las fotografías, etcétera. Las referencias son el listado, la información completa de las fuentes que se citan en un texto, que permiten entonces identificar y localizarlas para cerciorarse de la información que está contenida en un determinado texto. ¿Cuál es la diferencia entre una lista de referencia y una bibliografía? En que una lista de referencia cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular, mientras que la bibliografía citan trabajos que sirvieron de fundamento y son útiles para una lectura posterior. Nunca se debe referenciar, por ejemplo, un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener una sangría francesa, como esto que se observa acá, este espacio que hay acá, entonces es la sangría francesa. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que contiene la información para poder referenciar un determinado material. Entonces, en las primeras páginas el libro contiene la editorial, el nombre del autor, el apellido, entonces el año de publicación. Y para eso podemos colocar entonces toda esa información en nuestra bibliografía y o referencias bibliográficas. Entonces se coloca el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título del libro en cursiva, el lugar donde se publicó y la editorial que publicó el libro. Entonces tenemos los libros con autor, el apellido, las iniciales del nombre, el año de publicación, título del libro, la ciudad, el país y la editorial. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de libros electrónicos, lo que hacemos es colocar el apellido, las iniciales del nombre del autor y entre paréntesis el año de publicación, el título del libro, y colocamos la frase recuperado de y ahí pegamos el enlace HTTP. Cuando tiene un identificador digital, entonces por sus siglas en inglés DOI, se coloca el apellido del autor, las iniciales del nombre, entre paréntesis el año de publicación, el título en cursiva y el DOI colocamos entonces en este sector de acá. Cuando se trata, por ejemplo, del capítulo de un libro, se referencia, por ejemplo, un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Entonces, en ese caso, se referencia de esta manera que se observa aquí más abajo. Las publicaciones periódicas también tienen su forma. Publicaciones periódicas, lo que hacemos es colocar el apellido y las iniciales de los autores. En este caso hay más de un autor, entonces lo vamos ordenando de esta manera. Entre paréntesis la fecha de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista en cursiva, el número y la página del cual se extrajo la información. Tenemos entonces los artículos con DOI, con identificador digital. Lo que hacemos es entonces colocar las informaciones que nos piden para poder ir referenciando nuestras fuentes. De esa manera entonces colocamos el apellido, las iniciales del nombre, entre paréntesis el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, número y la página de donde se extrajo entonces la información. La variación de acuerdo a los autores, de 2 a 3 autores. Cuando es un autor, por supuesto, se coloca solamente el nombre de un autor. Cuando son 3, entonces la primera vez se colocan los 3, pero posteriormente se sigue de la frase et al, el nombre del primer autor, y et al, que varía en base al número de autores que tenga el libro. Cuando se trata, por ejemplo, de un periódico, en forma básica, se coloca el apellido.
las iniciales del nombre o de los nombres, la fecha de publicación, título del artículo y el nombre del periódico de donde se extrajo la información en la página. Cuando es impreso y es con un autor específico, entonces se coloca el apellido, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título, el número, entonces, y el nombre del periódico, la página de donde se extrajo. Si el artículo es sin autor, se coloca el nombre del artículo, la fecha de publicación y finalmente el nombre del periódico y la página. Cuando se trata, por ejemplo, de periódicos en línea, periódicos online, el apellido, las iniciales del nombre, fecha, el título del artículo y el nombre del periódico seguido de la frase recuperado de, entonces colocamos el enlace de donde sacamos la información. Cuando es una revista, en inglés magazine, entonces colocamos el apellido, las iniciales del nombre del autor y la fecha de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, número y finalmente la página. Cuando es una revista online, colocamos el apellido, las iniciales del nombre, año, mes, día, el título del artículo, nombre de la revista y la palabra, en la frase recuperado de, y colocamos el enlace HTTP, lo pegamos ahí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que sean publicaciones semanales o diarias, también tenemos que indicarlos aquí. Cuando un autor corporativo, entonces lo que hacemos es colocar el nombre de la corporación, colocamos entre paréntesis el año, el título del informe, el nombre de la publicación y colocamos la frase recuperado de, pegamos el enlace de donde pudimos extraer la información. Entonces la forma de citar las tesis, los simposios, conferencias y también los trabajos de tesis. Los apellidos e iniciales de los autores, el título de la ponencia, entonces el apellido del presidente del simposio o conferencia, el título del simposio y finalmente entonces el dónde fue llevado a cabo y el nombre de la organización y el lugar. Cuando una tesis o trabajo de grado, entonces autor o autores, año de publicación, el título de la tesis en cursiva y especificar si es una tesis de pregrado, maestría o doctorado y el nombre de la institución y finalmente colocamos el lugar donde se realizó la publicación. Entonces, esas son las normativas dentro del formato APA. Cuando extraemos información de la web, entonces lo que hacemos es colocar el apellido, las iniciales del nombre, la fecha, entre paréntesis, el título de la página, lugar de publicación, casa de publicación y la dirección de donde se extrajo el documento, la dirección URL. Cuando es, por ejemplo, un CD-ROOM, lo que hacemos es colocar el apellido, la inicial del nombre, año de publicación, el título de la obra, la edición, el medio utilizado y el lugar de publicación. Finalmente colocamos la casa publicadora. Para las enciclopedias en línea, entonces lo que hacemos es colocar el apellido, inicial del nombre, entre paréntesis colocamos el año, el título del artículo, finalmente el título de la enciclopedia y el lugar de publicación, la casa de publicación y pegamos el URL entonces de la enciclopedia de donde sacamos la información. Cuando son películas o cintas cinematográficas, lo que hacemos es colocar el apellido del productor, el apellido del director, entonces y la inicial, entre paréntesis colocamos el año de publicación, el nombre de la película o la cinta cinematográfica y el país productor. De esa manera entonces el país y la productora, perdón. Entonces colocamos la serie de televisión para poder referenciar apellido del productor, su inicial, entonces el año de publicación, nombre de la serie en cursiva, entonces el lugar y la productora que publicó esa serie de televisión. Cuando son videos, colocamos apellido del productor, la inicial,
el año, el nombre de la serie y el lugar. También los podcasts, que son publicaciones grabadas. Entonces colocamos el apellido, la inicial del nombre del autor, la fecha, el título del podcast y colocamos la frase recuperado de y pegamos el enlace. Cuando son blogs, lo que hacemos es colocar el apellido, colocamos la inicial del nombre, la fecha, el título del post. Entonces lo que hacemos es posteriormente recuperado de y pegamos el enlace. Cuando es una grabación de música, colocamos apellido, inicial del nombre, la fecha de la propiedad literaria, el título de la canción, el último álbum, entonces, y finalmente el lugar y la productora. Entonces de esa manera vamos referenciando las grabaciones musicales. Cuando son fotografías, lo que hacemos es colocar fotografía de nombre y apellido del fotógrafo. Entonces colocamos ahí el lugar, el año, el nombre de la colección y finalmente colocamos la publicación. Por ejemplo, fotografía de Daniel Manrique, Valle del Cauca, 1920. Nombre de colección entonces sería Archivos Fotográficos del Valle. Ubicación sería Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Cali, Valle del Cauca. De esa manera es la ubicación final. Entonces, para poder citar, entonces para poder referenciar los trabajos, procedemos de esa forma para el formato APA. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y que les pueda servir. Desde ya, muchas gracias.